Yo podría decir que la profunda irracionalidad con la que se trata el tema drogas en el mundo occidental contemporáneo no se basa en irracionalidades así nomás, sino que hay una profundísima irracionalidad que arranca desde hace muchos siglos, por lo menos 30, que lleva a que una acumulación de hechos, valores, intereses se hayan cruzado y potenciado mutuamente para generar el disparate que es la idea y la actuación pública sobre el tema drogas en casi el mundo entero. Las drogas están prohibidas, estigmatizadas, perseguidas, y los usuarios y sus acólitos absolutamente perseguidos. Y en realidad los problemas de la prohibición son infinitamente superiores que los problemas derivados del consumo, o sea, que pueda ser consumo problemático, adictivo e inclusive criminógeno. Si sumamos todo eso junto con toda la exageración que hay sobre ello, es infinitamente menor el daño que puede hacer todo eso junto que el daño que se hace a partir de la prohibición. Drogas consume la humanidad intencionalmente con cultivos de plantas especiales para eso desde el Neolítico, datos registrados. Y sin embargo hay problemas realmente con las drogas solo desde que se las prohibió. ¿A qué se debe un error tan profundo, tan profundamente arraigado, que da origen a errores tan graves como todo el tratamiento que ha sido inocuo y contraproducente, porque nada de la prohibición ha reducido ni la oferta ni la demanda, ni mucho menos la delictividad y la delincuencia vinculadas al tema? Entonces, hay que seguir un trayecto muy largo, que yo sigo, de qué valores en Occidente han sido privilegiados a través de un trayecto cultural largo para que exista un trasfondo cultural que conduzca a una tendencia a maldecir las drogas, perseguirlas, una serie de cosas. Y es una cosa muy seria, porque no es solamente una cosa antojadiza, sino que tiene una raíz muy fuerte, es decir, que es, digamos, poniéndonos exigentes, es respetable culturalmente una posición contraria, pero siendo consciente de ella. Y siendo consciente que simultáneamente con esa posición históricamente ha habido otras que han sido tolerantes o que han sido favorables al consumo y que son tan respetables como la otra, y que han tenido un trayecto en el que han perdido una guerra circunstancialmente frente a los prohibicionistas, pero que no tiene por qué reproducirse en el futuro, y que es perfectamente posible que convivan las posiciones valorativas de fondo sin que haya una guerra sin cuartel entre ellas, y que además es mucho más sano desde el punto de vista civilizatorio tolerar, ser tolerado y convivir. Entonces, pero todas esas cosas se han desarrollado durante varios siglos, que tienen una potenciación fuerte cuando hay intereses neoimperiales y geopolíticos muy importantes que hacen entender de una manera mayor todavía o mejor ¿por qué existe esa prohibición tan absurda antes? Y es que Estados Unidos, cuando fracasó de alguna manera con su doctrina de la seguridad nacional a partir del fracaso de los gobiernos militares de los 80, y empezó a temer que contagiaran los documentos desclasificados su prestigio mundial, y empezó a perder las excusas para las intervenciones derivadas del comunismo, el muro de Berlín, etcétera, decidió que había que poder intervenir de otra manera, y la manera que eligió es la doctrina de los conflictos de baja intensidad, que implica tomar problemas sociales que existen, potenciarlos para hacerlos cucos, de la misma manera que el oso ruso o que cualquier otro anterior, que justifiquen la intervención y que rebajen la posibilidad de que la gente resista medidas de rebaja de las garantías y de rebaja de las libertades a cambio de la inminencia de combatir un monstruo imposible que me está por ahorcar. Entonces, todo el sistema de valores se ve potenciado por una geopolítica neoimperial que se basa en básicamente el trípode menores, drogas, delincuencia, para intervenir y controlar a las poblaciones que ya no se podían hacer a partir de las justificaciones de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, los gobiernos buscan legitimarse construyendo problemas que sean dominables para poder pasar como gubernamentalmente atentos, en lugar de enfrentar, porque si enfrentar los problemas reales se vería cuánto más acá
de lo que deberían hacer están. Y eso se potencia además, la última potenciación, con los intereses profesionales de los beneficiarios de la prohibición. Todas las corporaciones que funcionan de la prohibición, la prensa, la policía, los militares en los países en que hay combates regionales y narcotráfico y fronteras permeables al sistema, no tanto en Uruguay, pero otros. Los profesionales de la salud física y psíquica que viven de aterrorizar al mundo sobre lo que es cada cosa. Es decir, que hay toda una potenciación de un trasfondo cultural muy fuerte, muy respetable en su contenido, no respetable en su actuación maniquea en el mundo, que se junta progresivamente a fin de siglo con una política neoimperial que abarca el tema de drogas como nota fundamental, con incapacidades de legitimación de los gobiernos que toman problemas construidos en lugar de problemas, digamos, reales o más preeminentes para buscar legitimación de esas maneras perversas. Y los intereses de grupos profesionales a los que la prohibición les conviene de muchas maneras económicas y o políticas. El resultado final es este disparate descomunal en el que vivimos, en el cual hay una irracionalidad muy fuerte, pero que genera conductas pseudo-racionales. Penal sobre drogas no incluyen el consumo como una conducta típica, esto es, el delito de consumo no existe como tal, las prácticas interpretativas de los tribunales, que en definitiva son lo esencial o lo fundamental para saber cuál es el derecho de una comunidad en un momento determinado, nos muestran que se está criminalizando de hecho lo que aparece como penalmente irrelevante de hecho. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros miramos los textos normativos aislados de la aplicación que realizan los tribunales, podemos decir que el consumo es una de las acciones privadas de los hombres que, por no atacar el orden público ni perjudicar a terceros, están exentas de la actividad de los magistrados, como dice el artículo 10 de la Constitución, ¿no? Sería una de las actividades, de las acciones privadas de los hombres. Eso, entender eso, digamos, implica que la tenencia de estupefacientes, la tenencia de una cantidad de estupefacientes destinada a consumo personal debería ser penalmente irrelevante. Y efectivamente, como les decía al principio, lo que sí está previsto es una eximente de pena que está redactada de una forma que es la que precisamente nos permite hacer la problematización de la que hablaba al principio. ¿Por qué? Porque el legislador eligió como formulación de esta eximente de pena decir que no está penado quien tuviera en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente al consumo personal. Esa redacción, cantidad razonable, está incorporada a partir de 1998 por la ley 17.016, antes, a partir del 74, el decreto ley 14294 establecía cantidad mínima. O sea que siempre, digamos, hubo ahí una formulación lingüísticamente indeterminada que dejaba en manos de los intérpretes, esto es, de los jueces, la determinación del significado del eximente y, por lo tanto, el rango de comportamientos que iban a estar excluidos de la punición. Pero además, este inciso segundo del artículo 31 agrega que qué cosa es una cantidad razonable o cuánto es una cantidad razonable destinada exclusivamente al consumo personal será determinado de acuerdo a la convicción moral del juez. ¿No? De manera que, además de el legislador haber elegido una fórmula indeterminada,
el sistema de valoración de la prueba que elige es la libre convicción, ¿no? De manera que efectivamente queda en manos de la convicción moral del juez, de acuerdo a los criterios personales del juez, la valoración de la prueba y por lo tanto la valoración de qué cantidad es una cantidad razonable. De acuerdo a las prácticas interpretativas y a partir de un relevamiento de sentencias de todos los tribunales de apelaciones en lo penal del 2006 hasta el 2011 más o menos, hay más o menos unanimidad en cuanto a considerar que se considera cantidad razonable lo que está destinado a una dosis, esto es un consumo del día, como máximo 2 o 3 días. 2 ejemplos de argumentación, uno del 2007 o del 2008, o sea, con la redacción de la ley 17.016 de cantidad razonable, que lo que hace es considerar que es tenencia no para consumo 11,42 gramos de marihuana por un individuo y 13,79 gramos de marihuana por otro. Eran 2 encausados, digamos, en un mismo expediente. Uno tenía 11,42 y el otro 13,79, y el tribunal la primera instancia y luego el tribunal confirma que se trata de tenencia destinada a otros fines diferentes del consumo. Y por otro lado, una sentencia de un tribunal de apelaciones que es anterior a la modificación del texto, cuando todavía decía cantidad mínima, considera que se aplica la eximente, o sea, que se considera tenencia para consumo, la tenencia de 110 gramos de marihuana, ¿no? Eso, además de que ilustra, digamos, cómo se ejerce la discrecionalidad judicial, también me parece que permite discutir un poco ese preconcepto, digamos, de la discrecionalidad como algo necesariamente mal gestionado, digamos. Hay veces que los jueces, digamos, no son funcionales al paradigma prohibicionista y por lo tanto gestionan la discrecionalidad que les concede la legislación a favor, digamos, de los derechos de los consumidores. Sin embargo, con una redacción que parecería ser más favorable, la gestión de la discrecionalidad puede hacerse en perjuicio de los derechos de los consumidores. Lo que nosotros nos proponemos desde el Poder Ejecutivo y desde esta perspectiva es intentar navegar en el desarrollo de una política que esté centrada o que sea vista desde la perspectiva de los derechos humanos. Intentamos que esta política, o que el desarrollo de las políticas y de las acciones que en el marco de estas políticas hacemos tengan como centro al sujeto, ¿no?, que vive, sufre, se alegra, y no a la cosa, y no a la mercancía que son las sustancias. Lo que hemos intentado hacer, y lo hemos logrado como siempre, es establecer digamos, para desarrollar políticas basadas en la evidencia, establecer un diálogo, un puente entre la academia, la política y la gestión, sabiendo que son aspectos diferentes, pero que de alguna manera se tienen que interrelacionar unos con otros, o tenemos que intentar relacionar unos con otros. A partir de estos elementos, o de este diálogo, de este vínculo, nosotros hemos establecido algunos elementos primordiales para el trabajo, que eran los vinculados al uso problemático de alcohol, en primer lugar, y como primer problema,
como primer problema porque hay una serie de patrones de uso de alcohol que genera importantes problemas de tipo social y de tipo sanitario en la población, particularmente en los sectores de edad más jóvenes, en adolescentes, en niños y adolescentes. Habíamos establecido una línea de navegación en relación al tema del cannabis, ¿no?, que caminaba por el camino de la autorregulación y el que estaba discutiendo en el Parlamento, y manejábamos como tiempos políticos que una vez que ese proyecto fuera aprobado en el Parlamento, nos tocaba regular una cantidad de aspectos. En el marco de estas políticas, y por supuesto a partir de estos elementos que le decía, para nosotros es un eje central la articulación